continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de diálogo con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, a propósito del momento que vive el país, la ayuda de Estados Unidos, la relación que tenemos en este momento, los operativos que se están desarrollando en el país, y también cómo ha venido actuando el Ecuador con los operativos, el enfrentamiento, partiendo de un hecho que fue histórico a marzo del 2008, cuando Colombia bombardeó Angostura en territorio ecuatoriano por la permisividad del gobierno de la Revolución Ciudadana, que tenía en nuestro territorio nada menos que al segundo de las FARC. Y también hablaremos de un hecho de coyuntura de la semana anterior, cuando el gobierno ecuatoriano le dio 48 horas al embajador y a la misión diplomática de Cuba para que abandone. Historia que no ha sido última, sino reciente. Vamos a hablar de este libro del año 2021, muy ilustrativo, que precisamente el coronel Mario Pazmiño y la periodista Saudia Leboyer, académica de la Universidad Simón Bolívar, Los Juegos del Poder, Espionaje y Control de la Información, el Servicio de Inteligencia en la Revolución Ciudadana. Coronel Pazmiño, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Un cordial saludo para los televidentes de Radio Escucha de este prestigioso medio de comunicación. ¿Cómo ve el actual momento que vivimos en estas condiciones? La cumbre de Miami, pero más allá de eso, las operaciones que se están haciendo en el país con la ayuda de Estados Unidos y también de Italia, que entrega información y esa gran experiencia en el combate a las bandas criminales y al narcotráfico. Miguel, creo que al momento las condiciones que está viviendo el país son condiciones óptimas para la lucha contra el crimen organizado. Se han comenzado a realizar coordinaciones, ya no solo de papel ni coordinaciones en el aire, sino coordinaciones concretas de intervenciones y de participación directa en la lucha contra el crimen organizado. Hay varias operaciones en ejecución que se vienen realizando. Tenemos 2 operaciones terrestres con participación de personal ecuatoriano, personal de la DEA, de Europol, en contra de organizaciones delictivas del crimen organizado. La una contra los comandos de la frontera, la otra contra los lobos en diferentes sectores. Hay operaciones de vigilancia y control aéreo también en el espacio territorial ecuatoriano y operaciones marítimas en lo que es y respecta al mar territorial. En definitiva, la cooperación con Estados Unidos se ha ido incrementando permanentemente. Y creo que es positivo porque recién la comunidad internacional está pensando en un total de acciones en contra del crimen organizado, porque anteriormente eran esfuerzos individuales que hacía cada país para poder lograr contener a esta arremetida de las organizaciones delictivas. Hoy día vemos que sí existe la posibilidad de irnos integrando como región para poder hacer frente a este problema tan grave para América Latina, tan grave para el Ecuador, tan grave también para el mundo entero. Ahora, esta información, entre las tantas que hay, que Estados Unidos y Ecuador han destruido un campamento de disidencias de las FARC en nuestro territorio, ¿qué significado tiene eso? Bueno, la intervención y la participación directa está definiendo claramente algunos elementos. El primero es que existe una permeabilidad en la frontera que ha permitido que organizaciones de crimen organizado se vayan instalando, y de las FARC, de otras estructuras delictivas, disidencias, se vayan instalando en territorio ecuatoriano. Y desde el territorio ecuatoriano vayan proyectando sus operaciones hacia las plataformas internacionales de distribución, que son los puertos. Por lo tanto, este tipo de operaciones permite una mejor consolidación de la soberanía en el espacio terrestre por parte de Ecuador, y evita este permanente flujo de droga hacia los puertos ecuatorianos. Es algo que veníamos haciendo y pidiéndole al Estado ecuatoriano que realice o más bien configure o estructure una fuerza de tarea conjunta que le permita
pues proteger la frontera de mejor manera. Al momento con esta participación de las fuerzas norteamericanas, pues lo que estamos haciendo es blindando la frontera y evitando este desbordamiento que, como usted sabe, Miguel, ha ido creciendo permanentemente y especialmente en esta última temporada, que tendremos más o menos unos 1.500 toneladas que podrían estar pasando por el territorio nacional. En ese contexto, ¿cómo debiera seguir operándose? Porque se han anunciado operaciones periódicas con los Estados Unidos que detectan los sitios y actúan las Fuerzas Armadas Nacionales. Sí, Miguel, hay que aclarar una cosa importante. La cooperación y las operaciones conjuntas con los Estados Unidos son cooperaciones en las cuales Estados Unidos está aportando con inteligencia y también con medios para poder dar una respuesta eficiente y efectiva a esta conducción de las operaciones conjuntas. Más que todo, inteligencia y también infraestructura. Esto es importante tener en cuenta. No es personal militar desembarcando en territorio ecuatoriano, o sea, no tendremos personal de fuerzas militares norteamericanas desembarcando en territorio ecuatoriano para conducir operaciones. Eso no, porque está prohibido constitucionalmente, pero no así lo que es la cooperación internacional, que se ha ido ampliando permanentemente en este sentido. Yo creo que por ese lado, pues, se está cumpliendo la disposición constitucional que existe, se está cumpliendo la decisión del pueblo ecuatoriano con relación a la última consulta popular, y estamos dando pues una acción directa contra el crimen organizado, que eso es lo que se necesita en el país al momento. Y en el tema fronterizo, ¿cómo fortalecer el control sabiendo que Colombia ha incrementado el cultivo de coca y tiene que buscar salidas? Y si Colombia no cuida bien su frontera con el Ecuador, simplemente pasa a nuestro país. Miguel, yo creo que estas últimas acciones que se están tomando y la declaratoria de esta participación conjunta en contra de las organizaciones delictivas colombianas, especialmente, que están operando en la frontera, y también nacionales que están en correlación con estas organizaciones delictivas, es sumamente importante, porque al momento estamos viendo que la política del presidente Petro es de no participación en estas acciones, no reforzamiento de su dispositivo de seguridad en la frontera, y esto debilita el control binacional, lo que permite que pues organizaciones de crimen organizado, organizaciones de narcoguerrilla colombiana traspasen el límite político internacional. Pero con este tipo de operaciones, Ecuador está blindando un poco más su frontera. Sin embargo, de ello, pues hay un anuncio que está todavía en desarrollo y que es la conformación de una fuerza de tarea conjunta en la cual van a participar directamente parte del ejército ecuatoriano, la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y también Policía Nacional, y creo yo que sería importante que involucren también dentro de esta estructura a miembros de Fiscalía y de la Judicatura para que tengan todo el esquema de una fuerza de tarea y puedan intervenir inmediatamente contra estos objetivos de crimen organizado. Porque claro, en estas acciones, si no se acompaña con la función judicial, con la Fiscalía General, a veces se argumenta desde el justificativo que como no han verificado, simplemente esos operativos quedan luego de meses de inteligencia militar o policial, y finalmente son liberados quienes tienen antecedentes, a quienes se encuentran con droga o con gasolina blanca, etcétera. Sí, Miguel, una de las fallas que tenemos nosotros, y hay que recoger las experiencias de éxito que han tenido otros países. Por ejemplo, hay que decirlo, Colombia tiene dentro de sus fuerzas de tarea conjuntas, la Fuerza de Tarea de Horus, la Fuerza de Tarea Zeus, tienen incorporado un contingente de personal de fiscalía y también de jueces, de tal manera que todo el proceso se hace mucho más rápido, con evidencia concreta, viendo que no se vulneren ningún tipo de derecho, pero dentro del marco de ese conflicto que está viviendo Colombia. Exactamente podemos hacer nosotros lo mismo, incorporar un personal de
del Ministerio de la Fiscalía y también de Justicia, jueces, para que sean parte de estas fuerzas de tarea, y de esa manera pues se pueda trabajar mucho más rápido con relación a lo que estamos viendo. Porque como usted bien dice, pues realmente las operaciones que toman bastante tiempo para inteligencia y recabando toda esta información se pierden en un abrir y cerrar de ojos con la negligencia que pueden presentar fiscales y jueces por no estar presentes dentro de estos operativos. Sería interesante para que jueces y fiscales vayan y vivan la realidad que vive pues las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Quisiera aprovechar este diálogo. ¿Cuánto juega en este contexto la importancia de la inteligencia militar, la inteligencia en el país, partiendo de la experiencia de lo que se viviera esos 10 años nefastos de la Revolución Ciudadana? Precisamente este libro del coronel Mario Pazmiño, escrito con la periodista Saudia Leboyer, Los juegos del poder, espionaje y control de la información, el servicio de inteligencia en la Revolución Ciudadana, en donde dice que la información es clave para un Estado. A fin de garantizar su seguridad, su manejo debe estar a cargo de un sistema de inteligencia profesional que no responda a los intereses de un gobierno. El Ecuador ya vivió las consecuencias de la politización de la inteligencia. Y aquí hay casos que quisiera que nos cite. Aquí hay una entrevista con un gran agente cubano como fue Enrique García, y que hay unos testimonios que dan cuenta que no nos podemos sorprender lo que ocurrió la semana anterior, cuando el gobierno dio 48 horas al embajador y a los miembros de la misión diplomática para que abandonen el Ecuador, como ocurrió con el argumento de que estaban espiando. Esto no es nuevo, esto es parte de lo que se ha vivido desde el inicio de la Revolución Cubana, año 59, coronel Mario Pazmiño. Gracias por la pregunta, Miguel. Sí, este libro que está acá, en Los Juegos del Poder, que lo hicimos con Saudia Leboyer hace algunos años atrás, quería enfocar directamente cómo funcionan los sistemas de inteligencia de la Revolución Ciudadana y cuáles son las implicaciones de los otros sistemas de inteligencia regionales dentro del país. Y aquí nosotros pudimos determinar con exactitud que un sistema de inteligencia que era altamente profesional se transformó en un sistema de inteligencia político, donde básicamente lo que estamos viendo nosotros es que no se defiende los diferentes estamentos del Estado ecuatoriano, no se defiende a la población, no. Aquí lo que se defiende es la ideología, se defiende por otro lado al líder político y se defiende el partido político. Entonces, ese es el tipo de inteligencia política que teníamos desde mucho tiempo atrás y que no ha cambiado casi en su mayoría de gobiernos. En este gobierno es necesario limpiar primero el sistema de inteligencia nacional que tiene el CIES, porque todavía quedaron infiltrados gran parte de las estructuras del correísmo ahí. Hay funcionarios que se les dio nombramiento y que siguen trabajando ahí. O sea, tienen una penetración tremenda desde mucho tiempo atrás. Pero en este libro, pues, fuimos un poco más allá y quisimos que la sociedad ecuatoriana se diera cuenta de una amenaza que era, pues, el sistema de inteligencia cubano. El sistema de inteligencia cubano tiene varios tentáculos a nivel regional. Y para ello hablamos con uno de los agentes de inteligencia, Enrique García, que había desertado de la Embajada de Ecuador y se trasladó bajo protección norteamericana, pues a ese país. Y desde allá él nos concedió esta entrevista, pero puntualmente queríamos saber lo siguiente. ¿Qué tipo de penetración hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Y quiénes eran? Y aquí quiero recalcar, señores, quiénes eran esos traidores que trabajaban para el sistema de inteligencia cubano en el país. Mario, permítame, Enrique García estuvo aquí como, entre comillas, miembro de la misión diplomática. Enrique García era el jefe de inteligencia de la embajada cubana aquí en el Ecuador, y de aquí desertó él y viajó a Estados Unidos, desertando. Pero él representaba al sistema de inteligencia cubano en el país. Era el que manejaba todas las operaciones que recordarán algunos que están por ahí.
la traída de 2 contenedores con armas que llegaron y que fueron a la embajada de Cuba. Y también se acordarán a esas personas de el problema que tuvimos en el aeropuerto. Y recuerdo yo, el canciller de ese tiempo, pues fue allá a decirnos que no podían topar eso porque era una valija diplomática. Yo le expliqué, una valija diplomática no pueden ser 2 contenedores, y que esos 2 contenedores que están ahí deberían de abrirse para ver qué hay. Lo que había ahí eran armas, señores, que iban para Colombia, y otras fueron a parar en la embajada y en un museo. Bastante interesante el tema. Entonces, ¿quién era el canciller en ese momento? El sistema de inteligencia cubano. ¿Quién era el canciller en ese momento? El señor Mario Alemán. Ya, bien. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, esa es una parte pequeñita del problema. Pero en ese libro, en la página, si me permite solo acá cogerlo, en la página 50, nosotros esbozamos aquí en este libro los códigos, aquí, los códigos de todos los agentes que trabajaban para la DGI cubana en Ecuador. Algunos viven todavía, y algunos tuve la oportunidad en un medio de comunicación, creo que era con usted, Miguel, en un medio de comunicación, no en este, sino en otro, era en Platinum, ya, de realizar una entrevista. Y ahí le dije a esta persona, le dije, le voy a regalar un libro, no he tenido todavía la suerte de regalarlo, pero le dije que le iba a regalar un libro sobre cómo pagaban y cuánto pagaban a esos ecuatorianos para dar información. Entonces, ahí está declarado todos están ahí, y saben, con los códigos, con la periodista Saudia Leboyer, por delicadeza, nosotros tenemos los nombres de esas personas. Claro, no solo pusieron pusimos los códigos ahí. Claro. Los códigos de esas personas, pero no más. Claro, pero es alarmante. No están los nombres, pero sí los códigos. Por ejemplo, alias almirante, iniciales AC, tipo de relación de confianza militar. Y aquí en la institución se habla militar, iglesia episcopal, cónsul, periodista, profesor universitario, secretario de la Presidencia de la Cultura, ministro de Estado, periodista del mundo de la cultura, periodista del mundo cultura, dice, fue secretaria de la presidencia del Congreso, asesor político, militar y profesor de la Academia de Guerra, embajador, asesor económico, ministro de Estado. Es decir, aquí había altos funcionarios entregando información a Cuba en su momento. Habían una cantidad impresionante de ecuatorianos entregando información a Cuba y siendo agentes encubiertos dentro de la administración, a tal punto que en ese tiempo, pues se llegó a tal nivel de penetración que parte de la estructura de gobierno que estaba alrededor del presidente en ese entonces, Rodrigo Borja, pues trabajaba directamente para él, para la embajada cubana. Y eso está claramente documentado y está claramente identificado con este agente. Él dio nombres y apellidos de cada uno y cuánto cobraba cada uno de esas personas. Yo recuerdo en esa entrevista con usted, ahí estaba el agente Iliada, y a ese agente Iliada le dije yo, señor, habían personas que cobraban $350 mensuales. Y usted sabe a quién me refiero, le dije a esta persona. Me refiero a la agente Iliada, por no decirle, usted es de la agente Iliada. Qué grave. Ahora, esta dinámica que se ha repetido hoy, habrá problemas por la situación gravísima de Cuba en lo económico. Dice aquí en su libro, la mayoría de dirigentes sindicales del Ecuador iba a alguno de los cursos que podían durar 2 o 6 meses, incluso un año, les lavaban el cerebro con el marxismo-leninismo, la lucha de clases. Ellos eran parte de esto, era un trabajo de inteligencia que hacía Piñeiro y nosotros hacíamos la inteligencia política. En ese caso había 2 servicios cubanos trabajando para un objetivo. Testimonio de Enrique García.
Sí, lo que se refería específicamente es que la forma de reclutamiento que tenían acá era ir a cada una de las organizaciones gremiales, de estudiantiles y de cualquier tipo de organización social, y a invitarles y llevarles a Cuba. Hay gran parte de los profesionales que se fueron a formar en Cuba y que sacaron títulos en Cuba, como abogados, como doctores. Algunos de ellos están todavía con vida Actividad, y están todavía en la actividad. administración pública. Ahora, si quisiera conectar a la cumbre del sábado con el presidente Trump Bueno, y 12 presidentes, porque aquí una de las respuestas de Enrique García a sus inquietudes dice que en junio del 79 triunfó la revolución sandinista en Nicaragua, que es en realidad otra revolución cubana. El único presidente que decía que era una revolución democrática era el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Ve usted un presidente demócrata frente a un presidente republicano que convoca para enfrentar a estos grupos delincuenciales organizados, narcotráfico, minería ilegal, la narcopolítica. sí, yo creo que lo importante de las posiciones, tanto demócratas como republicanas, la posición demócrata es una posición mucho más orientada hacia el tema de izquierda, hacia el tema ideológico de izquierda, y por eso es que ha habido un tema de cooperación también de Estados Unidos cuando ha habido gobiernos de demócratas, pero por otro lado, cuando hay gobiernos republicanos, pues la condición cambia drásticamente porque hay una oposición mucho más directa hacia todos estos gobiernos de tinte del socialismo del siglo XXI, el famoso Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera. Entonces, hay una oposición mucho más fuerte, hay una acción mucho más fuerte de parte de los Estados Unidos en ese sentido. Si traspolamos esa realidad en el momento que ustedes escriben y la entrevista de Enrique García anterior, ¿será que habrá cambiado la situación? Porque en el libro, página 56, dice, había penetración de la inteligencia cubana en el Congreso Nacional, en los medios de comunicación, prácticamente en todos los partidos, en los de izquierda no había que hacer nada porque teníamos libre entrada. Dice, yo almorzaba con el secretario del Partido Comunista del Ecuador una vez por semana y también me reunía con quienes habían desertado e impulsaban otras organizaciones. Hasta que yo deserté, no se había logrado solo con el Partido Social Cristiano ni con la democracia popular. Pero usted, esa ha sido la realidad que hay que estar conscientes hoy. Esa es una realidad que estos sistemas de inteligencia ejecutan y realizan en territorio ecuatoriano. Esa es una amenaza que veo yo que recién el Estado ecuatoriano y con el presidente se han dado cuenta de una realidad que venía golpeándoles la puerta desde hace mucho tiempo atrás y que nadie quería abrir los ojos y darse cuenta. Este libro fue, como bien usted lo dice, creo que si no estoy mal, es el 2021 el que escribimos Sí. este libro con Saudia, y lo dijimos porque creíamos nosotros y creemos hasta el presente día que era necesario que el pueblo ecuatoriano abra los ojos, que se quite ese velo de desinformación que existía sobre estos temas que son tabú, y que lo presentamos desnudamente, porque la entrevista con Enrique García es algo que debería remover los cimientos de este país y de estas estructuras políticas a nivel nacional. Y estar conscientes. ¿Por qué el gobierno actual echa fuera al embajador y a los miembros de esa misión? Solo para registro histórico, coronel Pazmiño, en el libro dice que con el gobierno de Correa, Cuba ya tenía consulado en Quito a más de la embajada. La gente del consulado es de inteligencia. Supe que hubo consulado en Guayaquil. Súmale que cuando Correa quitó las visas ingresaron alrededor de 60,000 migrantes y dentro de ellos debe haber decenas de oficiales de inteligencia. La avalancha de cubanos es grande. Creo que el gobierno del Ecuador no sabe ni cuántos cubanos hay ni cuántos oficiales de inteligencia. ¿Se habrá limpiado esto con la salida de la misión diplomática la semana anterior o no? No, se transforman en agentes dormidos. Creo que el Estado ecuatoriano tiene que comenzar a hacer una investigación detallada sobre todas esas personas, porque habían diferentes estrategias, como bien lo maneja Enrique, y dice claramente, porque cuando yo le pregunté
qué mecanismos son los que utilizan para penetrar en el sistema nacional. Dijo, es sencillo. Primero, captamos al gobierno y segundo, le pedimos que queremos contribuir con el tema de médicos para poder atender a las comunidades. Es la primera forma. La segunda, pues, con profesionales de la educación para ir a asistir en universidades, colegios, en los equipos deportivos, en todas esas cosas. Esa es la forma en la cual penetran. Pero lo que también dice en ese libro, y lo dice Enrique García, es que cada profesional cubano que llega al país y gana, voy a poner un ejemplo, un profesor de una universidad cubano que gana $2,000 en universidad, tiene que pagar un tanto por ciento de ese dinero a la embajada para el proceso revolucionario. Entonces, Cuba tiene doble ingreso. Tiene un ingreso, primero por el lado de la actividad que realiza él directamente como gobierno cubano, y otra por el lado de las contribuciones que tienen que pagar obligatoriamente cada ciudadano para el gobierno cubano. En las últimas horas hubo un hecho de coyuntura. El gobierno resolvió quitarle la visa al señor Casado, muy conocido aquí, activista de la Revolución Ciudadana, profesor en Manabí. Recuerdo hace unos 10, 12 años tuvimos un debate en la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manta. Ellos también, activistas, no sé, agentes, ha hecho bien al sacar al señor Casado de terminar aquí su presencia en el Ecuador. Yo creo que deben de revisar muy profundamente en todas las universidades públicas y en todos los centros médicos la cantidad de personas que están ahí y hacer una revisión minuciosa y realizar una comparación, especialmente porque algunos de ellos pueden ser agentes encubiertos y la mejor forma de hacerlo es yendo a las fuentes, pues a través de los mismos Estados Unidos pueden determinar si las personas que están ahí tienen antecedentes vinculados a organizaciones como la DGI cubana. Entonces van a darse cuenta de que de pronto tienen un historial y una cantidad de personas, agentes de inteligencia en todo el territorio nacional. ¿Se podría decir que muchos de ellos serían del G2 de Cuba? No es que se podría decir, son del G2 de Cuba, y así lo está diciendo en las declaraciones directamente Enrique García, que todo ese personal pertenecía a G2 cubano, y que desde aquí, pues, era tan importante la posición de Ecuador y la embajada de Cuba ecuatoriana, que de aquí se ramificaba al resto de los países de América Latina. Otra sede importantísima es la que estaba en Perú y la otra en Argentina. Desde ahí iban irradiando a toda América Latina, pero Ecuador, siendo un país tan pequeño, pues permitía esto. ¿Pero por qué permitía? Porque los gobiernos que fueron tomando el poder en Ecuador dieron puertas abiertas a este nivel de penetración. Y pensar que actores como el señor Casado fue profesor de la Universidad de Posgrado en el Ecuador, el IAEN, fue profesor allí también, y era profesor en la provincia de Manabí. Es correcto. Y hacían activismo político. Hay diferentes actores, y creo que deberían revisarlos por el bien del país, y si ya están en esta práctica de comenzar a destapar las cosas, pues creo que es una situación importante el determinar esto. Pero no solo ahí, porque gran parte de funcionarios ecuatorianos, pues han ido allá y han sacado allá sus títulos. Y han sacado esos títulos y están trabajando acá. Y tienen una devoción histórica hacia lo que es la Revolución Cubana. Tienen que revisar muy detenidamente este tipo de situaciones del gobierno. Finalmente, coronel Pazmiño, hizo bien el gobierno ecuatoriano al echar afuera y darle 48 horas al embajador de Cuba y a todos los miembros de la misión diplomática, que se presume que quemaron papeles. ¿Cómo, si son documentos propios de la embajada que pueden sacar en valijas diplomáticas, por qué queman los documentos aquí en el país? Porque en la embajada de Cuba hay uno como sótano interno, y en ese sótano interno funciona un departamento especial
es el que se encarga directamente de todo lo que son comunicaciones, interceptaciones y todas las cosas. Entonces, bajo ese esquema, todo ese material que está ahí y dentro de los procedimientos que se tiene como servicios de inteligencia, cuando cae una embajada o cuando va a ser, en este caso, pues, retirada toda la misión diplomática, tiene que eliminarse todo el material. Y la forma de eliminarse, además de tener los trituradores y tanta cosa más, pues lo más rápido, son 48 horas que les dieron, lo más rápido es quemar todo ese material. Y ese es un procedimiento normal. Pero el punto central es aquí, si es que no tengo nada tan grave que pueda comprometerme, ¿para qué voy a quemarlo? Pero ese es un procedimiento de los sistemas de inteligencia. Bien, muchas gracias por ilustrarnos. Seguiremos hablando esta semana, coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Y recordar esto que para el registro histórico ha sido muy importante, el aporte suyo con sabiduría de Boyer. Muchas gracias, coronel Pazmiño. Gracias a usted, Miguel. Un buen día. Muy amable. 7:53 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la experta en comunicación estratégica de Buró Estratégico, la doctora Stephanie Macías. La lectura que hace a propósito de la cumbre de Miami, la reunión del presidente Trump con 12 mandatarios latinoamericanos y los ejes políticos detrás de este encuentro, lo que realmente les junta a estos mandatarios con el presidente de Estados Unidos de América, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa